Buenos días, amadas hermanas. Gracias al Señor por no despertar más otra vez. Bienvenidas. Dice la palabra del Señor en Daniel 3. Es una oración muy, muy hermosa que está aquí, hecha por estos jóvenes. Vamos a bendecir al Señor con nuestras alabanzas, con nuestras adoraciones. Hoy se las entregamos. Él es Dios de toda gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros antepasados. Mereces alabanza, tu nombre es glorioso por siempre. Tú has sido justo en todo lo que has hecho con nosotros. En todo lo que haces eres sincero y tu proceder es recto. Siempre juzgas según tu verdad. Y en este momento tú juzgaste la verdad, Señor, al enviar esto sobre nosotros, sobre todo Jerusalén, Señor, sobre nuestros antepasados. Gracias, Señor, hoy te damos porque no hemos obedecido tus mandamientos. Y a pesar de eso, tú nos has salvado. Todos los males que nos has venido, tú los has hecho sobre nosotros, porque ese es un verdadero castigo justo, Señor. Por tu mismo honor, no nos abandones del todo, no nos deshagas, Señor, tu alianza. Al contrario, Señor, haz que queden avergonzados, humillados los que maltratan a tus siervos, arrebátales el poder, destruye su fuerza, que reconozcan que tú eres el único Dios, glorioso de toda la tierra. Señor, bendito eres tú que estás sentado, Señor, sobre querubines y que con tu mirada penetras los abismos, digno de honor y de toda alabanza. Solo tú eres, Señor. Bendito eres, bendito eres, porque tú tienes todos los astros, Señor. Cantamos en tu honor eternamente. Te bendigan, Señor, todos los vientos, que en su honor eternamente. Tú eres Señor del fuego, del calor, Señor. Tú eres el Señor para siempre. Y por sobre todo, esta oración se encuentra en Daniel 3. Fue una oración que hicieron tres jóvenes que son librados del horno de fuego. Son librados de la injusticia. Hoy, gracias a la misericordia del Señor que se renueva, podemos estar unidas, podemos estar activando nuestra fe en obediencia al despertar y obedecer a nuestro Dios, sus mandatos. Esta oración, estos jóvenes la hacen durante y después de que el Señor los libre del horno de fuego. Obedecer a Dios significa poner nuestra fe en Él. La obediencia es renunciar a nuestra voluntad personal y seguir la voluntad del Padre en nuestras vidas. La obediencia para el cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo, primero, que con todo la voluntad del Padre Celestial. De esta forma, demostramos que Él es el Señor de nuestra vida, el centro de nuestro ser. La obediencia a Dios es un acto de amor y reverencia hacia Él, lo que nos acerca a Él y nos permite tener una relación más cercana a Él. Nos dice el Señor en Juan 14:23, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Una promesa con condición es Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Estos tres jóvenes y un patriarca del cual vamos a estar hablando hoy son exaltados en la Biblia por su fe en la obediencia. Estos servidores de Dios, de los cuales hablamos en el pasaje de Daniel 3, son destacados, cada uno por sus talentos y los tres en conjunto porque eran servidores. Este pasaje es muy conocido en la Biblia y lo vamos a desmenuzar. Sadrach es uno de los servidores de los dioses, eso significa su nombre. Significado bíblico de Sadrach es este. El nombre fue asignado a un joven israelita que tuvo que ir a Babilonia durante el exilio. Él, junto con su familia,
Se mudó de su tierra para vivir en un nuevo país. Sus costumbres, cultura y la forma de adoración eran diferentes. Es un nombre babilonio que se le dio en el exiliado judío, ascendiendo a una posición elevada en el gobierno de Babilonia. A Sadrach, Mesach y Abednego, los tres compañeros de Daniel, siempre se les menciona juntos y siempre aparece primero el nombre de Sadrach. Quizás esto se debe a que en los nombres hebreos correspondientes, Ananías, Misael y Azarías siempre aparecen en orden alfabético hebreo. Recibieron los nombres babilonios cuando los llevaron a aquel país, y así se les preparó, pues observó que eran jóvenes saludables, bien parecidos e inteligentes. Sadrach, Mesach y Abednego resultaron ser 10 veces mejores que los sabios de Babilonia. Con toda certeza, tenían la bendición de Jehová, que en parte se debió a su firme negativa a contaminarse con los manjares exquisitos de Babilonia. Daniel 1, del 3 al 20. La siguiente responsabilidad que se registra que recibieron fue la administración del distrito jurisdiccional de Babilonia, en Daniel 2:49. Dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel estaba en la corte del rey. Pidieron temporalmente el favor del rey y cuando se negaron a inclinarse ante su gran imagen, después de esto Jehová los sacó ilesos del horno ardiente y se les volvió a poner en su posición anterior. Daniel 3 del 1 al 30. Su nombre hebreo era Azarías, que quiere decir Dios se ha revelado, pero los caldeos le cambiaron por Sadrach, que significa mandamiento de Dios de la luna, siendo siendo este último una deidad babilónica. Junto con Daniel y otros dos jóvenes hebreos, decidieron romper con las leyes dietéticas que estaban acostumbrados en su religión. Prefirieron mantenerse a base de vegetales y agua antes de contaminarse con la comida del rey. El premio por su fidelidad, Dios los concedió una grande sabiduría. En Hebreos 11:34 se les puede mencionar: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pagaron fuegos impetuosos se considera a una alusión a Sadrach y a sus compañeros. Mantiene una integridad durante su juventud. A Sadrach se le llevó cautivo desde Jerusalén a Babilonia. En esto se detalla aproximadamente en el año 617 antes de Cristo. Azarías, Ananías y Daniel se les sometió a un periodo de aprendizaje de 3 años en la corte real y al final del mismo superaron sus propios consejos, ser consejeros del rey. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes del 24. Y en Daniel se confirma Daniel 1, capítulo 7, del 7 al 20. Durante todo este tiempo su devoción a Dios permaneció inquebrantable, pues hasta se rehusaron a seguir contaminándose con toda clase de manjares del rey. Nos dicen los investigadores que hay 3 posibles razones para que se consideraban contaminados con los manjares del rey. 1. Los babilonios comían animales que, de acuerdo con la ley de Moisés, eran inmundos. 2. No siempre los desangraban bien y a veces simplemente los estrangulaban. Y 3. Los paganos solían sacrificar animales a sus deidades. Para ellos, comer aquella carne formaba parte de su adoración. Daniel 1 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, a los jefes de los eunucos que no se le obligasen a contaminarse. Esto también se puede comparar en 1 Corintios 10, del 18 al 28. Daniel alcanzó después de esto un puesto gubernamental elevado, en donde les volvió a hablar a sus amigos. Todos estos se niegan a contaminarse, y Hebreos hace una exaltación sobre ellos en el Nuevo Testamento. Dice Hebreos 11:34. Detuvieron a fuerza de fuego y se rehusaron a aceptar la liberación del rescate. Debido a que la fe que mostraban, Jehová les hizo un ángel para salvarlos. De hecho, cuando salieron, el olor del fuego mismo
no les había venido. Nabucodonosor, que se había encolerizado tanto antes de que arrojaran al horno a los 3 hombres, había ordenado que se calentara 7 veces más de lo usual. Reconoció entonces el poder de ellos para librarlos. Además, emitió una orden para que se desambrase a cualquiera que dijese algo malo contra Dios, el Dios de Mesac, que se convirtiera en una causa para ser expulsado en el público. Esto lo vemos en Daniel 3. Sobre el joven Mesac, dice el diccionario Alfonso Lodwar, que su nombre es una traducción de Aku. Este es uno de los compañeros de Daniel y a él le cambian el nombre a Misael, que significa el que es lo que Dios es. Pero los caldeos tenían que terminar poniendo el nombre al sustituir la palabra Dios por Aku, porque Aku era una deidad que representaba la luna. Daniel 1:7 nos explica esto. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombre Misael y Mesac. Cambian también el nombre de Sadrach junto con sus compañeros, porque ellos no quisieron contaminarse. Un nombre pagano de Misael, uno de estos 4 príncipes de Judá, tomados por Nabucodonosor, fuesen instruidos para el palacio. Esto es lo que se investiga sobre ellos y es lo que se sabe sobre ellos, ya que en las escrituras no se habla más de ellos, más que el pasaje de Daniel 3. Todo lo demás es apócrifo. Sobre Abednego, que también fue un compañero de Daniel, en el diccionario español, su traducción es sirviente de luz o brillante. Abednego, que está en el hebreo Abed-nego y en el arameo Neg, de los babilonios dieron a Azarías, uno de los 3 amigos. Esto está en Daniel 2, del 49. La forma hebreo-aramea no tiene explicación. Generalmente se piensa que debería ser Evet, Neb, un siervo, o Nebo, o Nabú, que también es un dios babilonio. Pero su nombre que aparece en un papiro arameo egipcio solo da narraciones como Abednego, que está en la escritura. Sadrach, Mesad y Abednego son estas figuras fascinantes e inspiradoras del Antiguo Testamento. Particularmente en el libro de Daniel, estamos viendo su historia de este poderoso testimonio de fe, valentía y liberación de Dios. Estos jóvenes fueron exiliados y se cuenta que ellos mismos se cambiaron el nombre para purificarse. Todos estos jóvenes nobles que se les destaca por su principal oficio, que era permanecer firmes ante esta familia real, ante la nobleza de servir en su palacio y no ser contaminados en su corazón. Estos jóvenes estaban siendo educados en el idioma y la literatura de los babilonios, como parte de su integración en la sociedad babilónica. Todos sus nombres, como se había ya repetido, fueron cambiados. El cambio de estos jóvenes fue aún un cambio superficial. Fue un intento de remodelar sus identidades y asimilarlos a una cultura babilónica. Pero a pesar de esto, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes en su fe, lealtad y obediencia a Dios de Israel. La historia más famosa es esta que se cuenta. A pesar de lo incandescente que fue este decreto de incluso poner 7 veces más el fuego, ellos no se inclinaron para adorar ningún ídolo. Este decreto estaba en sus corazones porque Dios lo había mandado. Éxodo 20, del 3 al 4, nos menciona: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de ella. Cuando sonó la música señalando el momento de adorar la estatua, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes y no se inclinaron. Su desafío fue reportado al rey en ese momento, que estaba furioso. Pero ellos contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti
de este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos puede librarnos de él y nos librará de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad, que no nos serviremos ante ninguno de sus dioses ni adoraremos imagen de oro que sea elevada. Esta declaración es una de las más profundas declaraciones de fe en la Biblia. Sadrach, Mesad y Abednego reconocieron el poder de Dios para salvarlos, pero también reconocieron su soberanía y estaban preparados para aceptar su voluntad, incluso si significaba muerte. Al momento de que la ira de Nabucodonosor se intensificó y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, ellos no temieron. El calor era tan intenso, las llamas estaban matando a los soldados que los arrojaron. Pero entonces ocurrió el milagro extraordinario. El rey Nabucodonosor vio no 3, sino 4 hombres caminando desatados e ilesos en el fuego. El cuarto hombre dijo, parecía un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Nabucodonosor se acercó a la abertura del horno y llamó a Sadrach, Mesad y Abednego. Cuando salieron, todos vieron que el fuego no los había dañado de sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas, ni de sus túnicas estaban quemados. No había olor a fuego en ellos. Nabucodonosor estaba asombrado y alabó al Dios de Sadrach, Mesad y Abednego, declarando que ningún otro Dios podría salvar de esta manera. En ese momento, cuando tu fe está totalmente puesta en el Dios vivo al que servimos, la obediencia te va a llevar a permanecer y tu obediencia en la firmeza dará testimonio para que los demás vean y puedan servir, adorar y entregar su corazón al Dios el cual servimos, Dios de Israel, de Jacob y de Abraham. Esta historia está llena de lecciones teológicas y morales. En primer lugar, subraya la importancia de la fe inquebrantable en Dios y la obediencia a sus preceptos, como ya lo mencionó Éxodo 20. Estos hombres confiaban completamente en Dios, incluso cuando enfrentaban una muerte brutal. Su fe no dependía de un milagro garantizado. Estaban preparados para morir en lugar de traicionar su compromiso con Dios. Este tipo de fe es un poderoso ejemplo para los creyentes que hoy andamos, recordándonos confiar en la soberanía y bondad de Dios, independientemente de nuestras circunstancias. En su lugar, su historia destaca el tema de la liberación divina. Dios no impidió que Sadrach, Mesad y Abednego fueran arrojados al horno, pero estuvo con ellos en medio de él. Esto ilustra que la presencia y el poder de Dios a menudo son más evidentes en nuestras pruebas y sufrimientos. Solo así podemos dar testimonio del Dios al que servimos. La cuarta figura en el horno a menudo se interpreta como una teofanía, una aparición preencarnada a Cristo, un ángel enviado por Dios. Esta presencia divina protegió a los 3 hombres y demostró la capacidad de Dios para salvar a sus siervos fieles. Además, esta narrativa revela la futilidad de la idolatría a la supremacía del Dios de Israel. La estatua de oro de Nabucodonosor era un símbolo de su poder y de los dioses babilónicos, pero era impotente para salvar o proteger. Era contraste. El Dios de Sadrach, Mesad y Abednego mostró su poder y autoridad incomparables, llevando incluso a un rey pagano a reconocer su grandeza. La historia también sirve como un recordatorio del costo del discipulado. Sadrach, Mesad y Abednego estaban dispuestos a pagar el precio máximo por su lealtad a Dios. Jesús más tarde repitió este mandamiento enseñando que sus seguidores deben estar preparados para tomar su cruz y seguirlo, incluso hasta la muerte. Mateo 16:24 nos recuerda. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Su ejemplo desafía a los creyentes a considerar la profundidad de su propio compromiso con Dios, su disposición a mantenerse firme en su fe y obediencia, incluso frente a la persecución. Además, la promoción de Sadrach, Mesad y Abednego después de su liberación significa que Dios honra
a aquellos que lo honran. Aunque ellos no buscaban ganancias personales, su fidelidad y obediencia llevó a su elevación e influencia aumentada en Babilonia. Esto se alinea con el principio bíblico que Dios exalta a los humildes y fieles. Santiago 4 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. En esta literatura cristiana, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego ha sido una fuente de inspiración y alento para innumerables creyentes. Por ejemplo, en una obra clásica de John Bryan, El progreso del peregrino, la fe inquebrantable de los personajes frente a las pruebas refleja el mismo espíritu de firmeza ejemplificado por estos tres hombres. En esta historia también ha sido un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión y la tiranía, resonando con aquellos que han enfrentado persecución por su fe a lo largo de la historia. En resumen, Sadrach, Mesach y Abednego son figuras ejemplares de fe, valentía y liberación divina. Su historia en el libro de Daniel sirve como un recordatorio profundo del poder y la fidelidad de Dios, la importancia de un compromiso inquebrantable con Él y el triunfo final de la justicia sobre la idolatría y la opresión. Su legado continúa inspirando y desafiando a todos los creyentes a mantenerse firmes en su fe, obedeciendo y confiando en la soberanía y liberación de Dios, sin importar ninguna de las circunstancias. Por otra parte, tenemos también a Enoc, este patriarca dedicado, que su nombre significa instruido, maestro, consagrado y seguidor. El nombre de Enoc tiene un significado bíblico que proviene del hebreo y significa dedicado. Hay al menos 4 personas distintas en la Biblia que llevan el nombre de Enoc. Génesis 4, Génesis 5 y Génesis 25. Los capítulos. Solamente el Enoc mencionado en Génesis 5:18 es aquel que la Biblia detalla. Este Enoc era el tatarabuelo de Adán, según Génesis 22. Dice la escritura, Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén durante 300 años y tuvo hijas e hijos. En total, vivió 365 años. Caminó finalmente con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5 nos brinda más información al respecto. Por fe, Enoc fue trasladado para no experimentar la muerte y no fue hallado porque Dios se lo llevó antes de su tránsito. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Se le reconoció como alguien que agradaba a Dios antes de irse. Su traslado es lo más conocido sobre Enoc. Significa que no murió, sino que Dios se lo llevó. Solo se menciona que 2 personas en la Biblia fueron elegidas por Dios para evitar la muerte, Enoc y Elías. Parece ser que a Enoc se le otorgó este privilegio por ser un hombre que caminaba finalmente con Dios, según Génesis, y agradaba a él porque por fe Enoc ascendió al cielo sin morir y desapareció porque Dios se lo llevó. Antes de ser llevado, era reconocido como una persona que complacía a Dios. Hebreos 11:5. ¿Cuál fue el propósito del traslado del Enoc? La Biblia no lo especifica claramente, pero lo más común es que fuera para que él pudiera ser uno de los 2 testigos junto con Elías de los últimos tiempos. En Tantris, libros pseudopigráficos que llevan el nombre de Enoc, destacando a uno, el Enoc más famoso, también denominado el libro de Enoc. Esto es apócrifo, solamente es informativo. Ninguno de estos libros fue realmente escrito por Enoc ni es bíblico. Sin embargo, dado que el libro bíblico de Judas hace referencia a Enoc y atribuye la cita a Enoc bíblico, al menos esa breve profecía debería ser verdaderamente este atributo en la Biblia a Enoc. En Judas, en el capítulo 14, en el versículo 15, nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios, de todas sus obras impias que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Enoc resulta muy intrigante debido al misterio que lo envuelve. Se ha especulado mucho acerca de cómo
y por qué Dios solo se lo llevó. En lugar de hacer suposiciones, debemos esforzarnos por seguir el ejemplo de Enoc y ser hombres y mujeres que caminan fielmente con Dios, buscando agradarlo con nuestras vidas y con nuestra obediencia. Estos versículos surgen varios puntos claves sobre la vida de Enoc. En primer lugar, Enoc vivió un total de 365 días, lo cual es significativamente más corto que las vidas de los otros patriarcas listados en Génesis 5. Esta inusual duración de vida ha llevado a varias interpretaciones y especulaciones sobre el significado simbólico, con algunas sugiriendo que puede representar un ciclo completo, similar al número de días en un año solar. Más importante aún, la frase Enoc caminó con Dios se destaca como un testimonio de su excepcional piedad, obediencia y rectitud. Esta frase se usa 2 veces en el pasaje, enfatizando la estrecha e íntima relación de Enoc con lo divino. La idea de caminar con Dios implica una comunión diaria y continua, una alineación con la voluntad de Dios, sugiriendo que Enoc vivió una vida de fe y obediencia. La culminación de la historia de Enoc es quizás la parte más enigmática, y no fue porque Dios se lo llevó. Esta declaración ha sido interpretada para asignar que Enoc no experimentó la muerte en el sentido usual, sino que fue llevado directamente por Dios. Esa interpretación está respaldada en el Nuevo Testamento, donde el autor de Hebreos describe el pasaje que hemos leído antes. Por la fe de Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, y no fue hallada porque Dios se lo llevó. Ahora bien, antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Esto no solo reafirma el relato de Génesis, sino que también destaca la fe de Enoc como la razón de su extraordinaria partida de este mundo. La traslación de Enoc al cielo sin experimentar la muerte sirve como un poderoso testimonio de las recompensas de una vida vivida en devoción, fe y obediencia a Dios. Qué hermoso. Su vida ejemplifica la posibilidad de una relación profunda e íntima, una que trasciende a la experiencia humana ordinaria de la vida y de la muerte. Caminar de Enoc con Dios sirve como un modelo de fe y rectitud, alentando a cada uno de los que estamos aquí a cultivar sus propios viajes espirituales con la misma devoción, obediencia, fe y compromiso. En la teología cristiana, la traslación de Enoc a veces es como un presagio a la resurrección y ascensión de Jesús. Así como Enoc fue llevado por Dios, también Jesús fue resucitado entre los muertos y ascendió al cielo. Este paralelo subraya la continuidad de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia y la esperanza de vida eterna para todos los que caminan con Dios en fe. La historia de Enoc también resuena con temas de escatología en el estudio de los tiempos finales. La profecía de Enoc, como se cita en Judas, habla del juicio venidero y el triunfo final de la justicia de Dios. Esta visión escatológica se alinea con la narrativa bíblica más amplia del plan de Dios para restaurar la creación y establecer su reino en su plenitud. Amén. La vida y el testimonio profético de Enoc contribuyen así al tema bíblico que genera esperanza y redención. Conclusión, hermanas, la historia de Enoc en la Biblia, aunque concisa, está llena de significado teológico y perspicacia espiritual. El caminar ejemplar de no con Dios, su partida única de este mundo y su visión profética solo nos sirven para inspirar y desafiarnos día a día a vivir vidas de fe, esas vidas de rectitud y obediencia, estas vidas en esperanza en las promesas de Dios. Esta reflexión en la historia nos recuerda la profunda relación a la que estamos invitadas a tener con nuestro Creador. Y Él destinó completamente esto para nosotros, porque nos espera para caminar con Él fielmente. Gracias, gracias Señor. Damos en esta hora por este maravilloso estudio, Señor, de esta semana que nos permites concluir. Hoy, Señor, concluimos esta semana. Gracias por volver a levantarnos a la
oración de madrugada. Gracias por permitirnos saber la diferencia entre no estar de madrugada y en estar hoy aquí. Gracias por permitirnos experimentar, Jesús, esa diferencia de lo ordinario, de lo común, a lo extraordinario y lo santificado. Gracias, Señor, porque este día tú lo santificas, porque es esta primicia, Señor, en esta hora en donde nos despertamos y lo primero que te entregamos a ti son nuestros pensamientos, nuestra vida. Gracias, Señor, por estas mujeres que hoy decidieron ser extraordinarias y tener un paso adelante, Señor, de fe en esta oración de madrugada que tú has estipulado, Señor, desde la antigüedad, que tú has invitado, Señor, en esta oración de madrugada, que no solamente es un estudio, sino que tiene un alcance eterno, porque al levantarnos, Señor, a entregarte lo más preciado que tenemos, tú nos das esta promesa, Señor, que va sellada, porque está en tu palabra que les dices velar y orar para no caer en tentación. Y efectivamente, Señor, esta oración de madrugada está constituida, está construida, Señor, en la oración, en la madrugada donde velamos por nuestra carne, Señor, que se antepone ante el Espíritu, que el Espíritu está dispuesto, Señor, tú lo dices, y es de alcance eterno. Gracias, Señor, sostén la vida de estas mujeres, cada una. Tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que las aleja de ti, tú conoces lo que las acerca a ti, conoces cada una de nuestras necesidades, Señor. Y hoy, por el alcance eterno que tiene esta oración, Señor, venimos a arrebatar esta promesa, Señor, en donde no caeremos en ninguna tentación que venga el enemigo en cuanto el sol salga, Señor. No caeremos en ninguna de las tentaciones de alejarnos de tu presencia. Al contrario, Señor, danos hoy esta unción de obedecerte, de activar nuestra fe en obediencia, de activar nuestra fe renunciando a nuestra voluntad personal, Señor, y a seguir tu voluntad, porque tú eres nuestro Padre. Hoy, Señor, nuestro deseo es cumplir por encima de todo lo que primero es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a conocer, Señor, tu voluntad en estos días que quedan de la semana. Ayúdanos a conocer, Señor, cuál es tu revelación. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo, porque tenemos las mismas oportunidades que tuvieron Sadrach, Mesach, Abednego y Enoc. Tenemos las mismas oportunidades que tuvieron, Señor, Moisés, David, Señor. Tenemos las mismas oportunidades que tuvieron estos patriarcas, Señor, tuyos, porque tú estás con nosotros, Señor, y en esta semana tenemos las mismas oportunidades, Padre, las mismas oportunidades que tuvo Abraham, Señor, al principio de, de esta escritura. Hoy damos por concluida, Señor, esta semana. Llénalas, Señor, llénalas de tu unción y úngelas, Señor, desde la punta de los pies hasta la punta de la coronilla, Señor, para que ellas puedan resistir, Señor, la hora difícil, Señor. Tú conoces la hora más difícil que atribuye a sus almas, Señor, y sus corazones. Tú conoces la hora más difícil, Señor, cuando ellas están en el mundo. Y tal vez no siempre podemos estar sacando nuestra Biblia, pero tú conoces esas horas, Señor, angustiosas que pasamos cuando no estamos en tu presencia. Así, Señor, como hoy lo hemos escuchado en este fuego, Señor, en el que estos hombres se encontraban. Tú estuviste ahí, tú fuiste uno más, Señor, entre las llamas. Tú fuiste uno más que estuvo ahí para darnos ese aire fresco. Hoy tal vez no es explícito el horno de fuego para el mundo, pero para nosotros nos quema internamente. Ahí, Señor, recuérdales que tú eres el que está, tú eres el cuarto, Señor, hombre que está al lado de ellas, en donde sea que se encuentren, Señor, pasando estos hornos de fuego que se calientan 7 veces más, Señor. Dales este aire fresco y renuévalas. Todo esto, Señor, te lo pedimos por encima de nuestras necesidades, por encima, Señor, de nuestra voluntad, de nuestra carne, Señor.
Cuando pasamos por este fuego se quema, Señor, nuestra carne, hierve nuestra sangre, Señor, pero la dejamos en adoración. Todo lo que pasamos, Señor, en el día a día lo dejamos en adoración, Señor, en ese holocausto. Quema todo por dentro, Señor, pero tú nos refrescas. Tú eres esa agua, Señor, esa fuente de agua viva. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta semana. La sellamos con tu sangre preciosa.